El reino de Dios, hermanos, dice Jesús que que los enfermos serán sanados. Pero no lo entendemos hasta que alguien de nosotros o tú mismo estés pasando por esta realidad. Es cuando buscamos sanidad o empezamos a aprender a ver lo que significa sanidad. Y quiero hablarles a ustedes porque ustedes van a pesar que los problemas estén pasando a los hermanos que están como Gadiel y Arturo, que su cuerpo está siendo atacado hacia ellos, a pesar de todas esas cosas, hermanos, déjame decirte algo, realmente el que está haciendo problemas. Amén. So, yo quiero hablarte hoy así de cara a cara por unos minutos y vamos a entrar a esto. ¿Qué le dices o qué haces? Tú oras, declaras, pasa. ¿Qué haces? Dejas de parar, no crees en el Señor que no va a sanar, no crees que para hoy es la sanidad. ¿Qué haces? En el Salmo 105, hermanos, 19 dice algo buenísimo. A ver si funciona esto. Salmo 105 dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Nuestro pastor Caleb, apóstol general de toda la iglesia de acá de New Life, dio palabra para el año 2015 de que el Señor... Quiero hablarte a ti personalmente como los que dices. No le puedes responder a... Te diga, ¿sabes qué? No está pasando como yo quiero. ¿Qué es lo que le puedes decir? Le dices, Dios nos sana, este no es el momento. ¿Qué le respondes? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te has puesto a pensar? A mí me ha pasado muchas veces. Oro por los hermanos, han sido sanados, algunos no han sido sanados, algunos han pasado pruebas y no pasa nada, pero quiero que entiendas algo de que Dios te está preparando a ti, aún no seas, te está preparando a ti como iglesia, como qué responder, qué hacer, que aún así tu fe en decir de que Dios sí sana, porque hasta que no te pasa algo así, entender la fe. Y el Señor me ha hablado todo este tiempo acerca de fe, entiende, y si ustedes no han visto, el Señor les hablé la semana pasada acerca de cómo el Señor me estuvo hablando de esto y me dijo, ¿qué entiende? ¿Qué significa lo que me dio de fe? Entiende. Y él me responde con una pregunta, ¿entendiste fe? Y entonces estoy en esto de que el Señor me... Y fui a Google hoy y busqué qué dice fe, así lo puse en fe, para saber qué es lo que piensa la gente. Y literalmente piensa o dice acerca algo de fe es Wikileaks, es una página donde te dan toda definición. Pero realmente nadie tiene respuesta, solo letras como Santa Fe, nadie tiene una respuesta concreta en lo que dice. Y en la Biblia dice, al comienzo dice algo, pero realmente te deja con más pregunta que respuesta. Porque hablaba. Pero yo pienso en fe, en la definición de la forma que yo veo es en de lo que tú crees. Es bien simple, crees en lo que Dios te está hablando. ¿Cuál es tu creencia si crees en Dios? Vamos acá, dice en el Salmo 105, 19, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el carácter de José.
el carácter de José. Pon atención a la palabra prueba. Di conmigo prueba. Prueba, no nos gusta la prueba. No nos gusta ese proceso. Para que tienes que pasar por Canaán, el lugar más bajo, el lugar donde empieza todo. Tienes que aprender a responder bien cada vez que viene la prueba. Si no vas a estar de prueba en prueba, no de gloria en gloria. Hay muchos de nosotros que Dios nos tiene de prueba en prueba. No aprendemos y es la única forma que nos llama la atención. Pues todos ustedes saben la vida de José. Algunos no. Les voy a narrar un poquito brevemente los 3-4 José. José tenía 17 años cuando dice a sus hermanos que era alguien grande, que Jesús le había dado, que el Padre Dios le había dado cosas como que él va a ser un gran rey en el sueño, y le cuenta a sus hermanos muy celosos, dice preferido de su papá, porque le había regalado una camisa así como el mío, le habían dado una camisa de todos colores, que era como era su favorita, por eso me puse hoy esto, para que vean que soy su favorito, el Señor. Y cuando le dieron, siempre había esos celos. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen más de 3-4 hermanos? Yo tengo 7 hermanos. ¡Hala! Tenemos muchos problemas. De 10 conmigo. Amén, 10, ya me ganan. Entonces yo quedé chico, pero yo entiendo, 8 hermanos. Pero y eso, ahora veo a mis hijos, que siempre existe esa cosa de celos, de quién quiere estar más con el papá, que el papá le da más la atención, la mamá, etc. ¿Te imaginas que tu hermano menor venga y diga, Señor, yo voy a ser el rey y ustedes me van a servir? Esa es la forma que creo que lo puso, porque se enojaron muchísimo. Tanto que lo vendieron. Está en Génesis, hermanos, si quiero leer de 28 al 30, hasta 33 creo, donde habla de que José ha contado un sueño, una revelación de Dios. Los hermanos lo venden. Lo quieren matar. Lo correcto. ¿Alguno de ustedes, Dios, o alguno de sus hermanos lo ha querido vender? Quizás no, pero sí le ha querido que su hermano le diga las cosas que lo castigue su papá. Le decimos alguna. De ahí José salió, lo vendieron a los comerciantes, pasó por un proceso, siempre estuvo siendo el mejor, siempre estuvo creyendo en ese sueño, y después de ahí llegó a un lugar bien alto de sirviente en la casa de Faraón, y estuvo por un tiempo ahí, y como lo vieron que era muy joven, muy guapo, mujer de Faraón lo busca, lo atrapa, y él en su excelencia y en su lealtad al Señor, y sobre todo de conservarse santo, se escapa de ese lugar. Le dan falso testimonio a la mujer y lo meten en la cárcel. Entra a la cárcel José a esa edad, entra y llega a ser el jefe de todos los presos, siempre siendo el. Sale de ahí, y después llega el momento de que es coronado por el faraón. Le dice, ¿sabes qué, José? Tú estás haciendo algo porque me han dicho que tú puedes interpretar sueños, etc. Entonces, hay al favor el Señor, José, y sale. Y para hacerla más pequeña esta historia, José llega a ser el segundo más poderoso de Israel, la segunda mano de Faraón. Esa es la historia. Pero por esa historia es de lo que viene acá en Salmo 105, donde narra, dice que cuando llegó el momento de cumplir el sueño, que 7 años, y él empezó a gobernar a los 30 y tantos años, creo que es 33 años, donde llevó como 15 años, el Señor puso a prueba el carácter de José. El Señor prueba cada vez que Dios te da una. Cuando Dios
espera la prueba. Yo me acuerdo cuando Dios me habló acerca de ser pastor. Cada promesa que Dios te da viene con respuesta de prueba y sufrimiento. Yo sé que no les va a gustar esto, pero es verdad. El evangelio cuesta. Tienes que morir, tienes que sufrir. Esa parte no nos gusta. Pensamos que venimos al Señor, todo va a ir bien y todo vamos a estar bien. No es completamente correcto. Jesús, para que pueda ganar al enemigo, dijo, si esta copa, si puedes dejar de, no quiero ir a la cruz, le dijo, pero si es tu voluntad, yo voy. Hay que sufrir, dice que él estaba orando sangre, Jesús lo hizo. Hay parte cuando, no sé si tú te acuerdas de la oración que le pediste al Señor. Cuando vienes a orarle, a decirle al Señor, viene con respuesta de prueba, o sea, te prueba para que cuando llegue la respuesta no te destruya. Porque Él está más interesado en tu carácter, cómo vas a aguantar. Daniel, mi hijo, para el que entiende, mi hijo quiere un perro. Melissa después ya se le fue, pero ahora Daniel quiere un perro. Daniel está interesado en su perro y a veces me ha dado como un padre, también me interesaría saber como un hijo de todo, me gustaría, pero este es el punto. Él me pide, pero yo no le doy porque le digo, no estás preparado, no, ni siquiera tú recoges tus cosas, ni siquiera tú limpias tu cuarto, ni siquiera tú puedes arreglarte tú mismo o bañarte tú mismo todavía. Y a veces le pedimos al Señor varias cosas nosotros y le decimos, Señor, quiero esto. Y el Señor dice, todavía no estás preparado, tienes que pasar las recompensas que el Señor nos da para poder recibir la bendición. La ayuda es para que tú puedas aguantar la bendición. Hay unas a José, pero José tenía que pasar por un proceso de 15 años donde él tuvo que entender de que su dependencia es en Dios, o sea, no acerca de que él iba a llegar el segundo más grande de todo Israel, sino de que él quería hacer ese sueño, creyó, pero llevó un proceso de sufrimiento, lo vendieron sus propios hermanos, había acusado mal, hicieron mal testimonio, y yo no sé qué es lo que pasa. Nosotros nos olvidamos, vez que cuando viene pedimos, Señor Jesús, manda tu fuego. A veces es peligroso pedirle esa oración. Es muy bueno, pero a veces es peligroso porque al día siguiente viene una prueba. No sino para que tú puedas resistir lo que viene. Es algo que Dios nos viene. Por eso que dice acá, cada promesa de Dios viene con respuesta y prueba y sufrimiento para que cuando llegue la respuesta no nos destruya, porque tenemos que entender que nuestro carácter, el carácter tiene que ser cada vez creciendo, tiene que estar constantemente en developing, o sea, edificándose. Lo pueden ver el carácter, los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, donde habla todas esas cosas que necesitamos crecer más. Una de ellas es paciencia. ¿A quién de ustedes piensa que Dios le pide paciencia a Dios y Dios nunca te lo da? Porque la paciencia no te lo va a dar a través de las pruebas. Dice Romanos 5:3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades que nos ayudan a desarrollar resistencia. En otra palabra, nos ayuda a desarrollar paciencia. Cuando nos alegramos al enfrentar pruebas, ¿cuántos de ustedes te has alegrado a enfrentarte? Al contrario, hacemos esto. Suena loco, pero a veces yo no quiero ponerme. Por ejemplo, con dolor, me duele muchísimo, pero no, hermanos. Como dijo Pablo, puedo haber perdido una batalla, pero la guerra sigue en delante. Sí, ha habido momentos donde yo oraba por personas y han sido levantados. Momentos que no pasa nada, no entiendes, y este es donde ustedes van.
que no ponga su focus o su enfoque en lo que el enemigo está haciendo, sino siempre que recuerdes estas 4 bases, estas 4 pilares de tu vida cristiana. Dios es bueno, nada imposible para Él. La sangre de Jesús pagó todo, y tú y esa persona y nosotros somos valiosos para Él. Tenemos que entender esas cosas. Si no entendemos esas cosas, nos podemos dar muchas más bases a decir, oh sí, pues el enemigo, por eso el fin del mundo viene y que vamos a sufrir. No es que alguien esté enfermo para que Dios tenga carácter, eso no es bíblico. La enfermedad, Él no tiene enfermedad, Él no nos puede dar. Él es santo, Él es un Dios todopoderoso. El enemigo toca el cuerpo de personas, pero a esas personas cada uno nos impacta y tenemos que saber cómo responder. Tenemos que decirles, ok, también entiendo la situación, te duele, yo no me puedo imaginar, yo tengo 2 hijos, yo no me puedo imaginar a Rosana, a mí, yo he pasado por algo de perder a mi padre, aparte, pero no puedo imaginarme el dolor que tiene. Tiempo, hermanos, yo quiero que tú seas realmente alguien que les dé fortaleza. Cuando ellos vienen o cuando los ves, o más al rato los ves o después, que no salga así, pues el Señor, debe ser la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Aún pasase lo peor, hermanos, no es la voluntad de Dios. Tenemos que ir en contra de eso y decir, no fue. Si perdemos esta batalla, no es la voluntad de Dios. Al contrario, necesitamos más dentro de nosotros de tener una cólera al cáncer. A mí es el Señor. Está destruyendo muchas vidas, destruyendo muchos hogares. No es del Señor. Eso necesitamos nosotros como tomarlo personalmente y decir, el cáncer no debe existir, no debe existir. Va a haber momentos donde el cáncer no. Es más, te voy a decir una cosa. Hace más de 18 años, pero hace más de 30 años, un profeta vino y profetizó no cáncer en New Life por 18 años. Men, clamo que eso venga sobre nosotros, y no había nadie que moría acá en esta iglesia. Este señor que es en ese fire stinger, yo sentí el poder del Señor. Eso es posible, pero el problema no es acerca de que si es su voluntad de Dios. Nosotros, nuestro carácter necesita cambiar, nuestra fe necesita cambiar, necesitamos entender fe. No es acerca de nosotros, sino acerca de que Él es el sanador, de que Él es el que hace. Y no declaremos como, si es tu voluntad, Señor, sánalo. No es su voluntad. Voluntad de Dios sanar, hermanos, sino que tenemos que aprender a orar con fe, cosas que no pueden. Estoy muy excited acerca de esto, si no se dan cuenta. Y carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza de salvación. Alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Entonces Pablo hablando, dice que él se alegraba cada vez que venía pruebas y dificultades. El día que tú estés como Pablo, que te alegres cuando viene una dificultad, estás maduro en Cristo. Hermano, el momento que tú llegues a tener y te contento, yo decía, no estés masoquista, no es masoquista, es de que tú conoces una cosa, de que dice la palabra, de que si tú te enfrentas en dificultades, en pruebas y dificultades, tienes que alegrarte, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Hay algo que pasa cuando vienen las cosas, te da una promesa, empieza a venir la prueba. Y ese no acabará en desilusión.
pues sabemos con cuánta ternura Él nos ama. Amén. Amén. Él nos ama. Él nos ama. Estoy hablando de Jesús. Hazme que vuelva. A mí me gusta el PowerPoint, pero he tenido batalla desde hace años. No sabía, pero vamos a hacerlo. Quiero acabar con esto. Marcos, en el libro de Marcos, hay una parte de que Jesús le dice, Jesús da autoridad a sus discípulos, les da poder, autoridad. Está en Lucas 9, 10, 11 también, cuando les da no solo a los discípulos, y a nosotros nos ha dado poder y autoridad. Gracias. Cuando Dios nos da autoridad, hacemos. En este Santiago y Juan le preguntan por qué ellos se sienten poderosos. Le dicen, Jesús, quiero yo sentarme contigo cuando venga tu reino y quiero. Y Jesús le pregunta de esta forma, contestándole, le dice, bien poderoso esta parte, le dice, no sabes pidiendo. Ellos se imaginaban que Jesús iba a venir en lo natural, con el Dios iba a gobernar en ese tiempo, iba a venir con caballo blanco y etcétera, y se iba en el lugar donde Faraón estaba, o en lugares donde el presidente, el más poderoso, estaba en ese tiempo. O Pilato, y él iba a estar en cargo como un presidente, como un rey, o yo no sé cuál es su pensamiento de los discípulos. Pero le dice, ¿sabes qué? No estás pidiendo lo correcto, porque si es que tú quieres responsabilidad, le dice, vas a tener que pasar lo que yo pasé, o lo que yo voy a pasar. Le estaba hablando de los últimos minutos o última hora donde él empezó a orar, pidiéndole al Señor que no pase, pero que no fuese su voluntad, sino su voluntad de él. Porque le está diciendo, en otras palabras, le dice, tu oración, y hay veces nuestras oraciones, le pedimos al Señor, queremos que pase mañana, pero nuestro carácter no está preparado. Vamos a entender de Jesús, cada vez que nosotros empezamos a crecer en Él, en paciencia, en amor, en fe, en gozo, empezamos a crecer y Él nos da la respuesta de acuerdo a cuánto hemos crecido. Yo empezaba a entrenar a Daniel acerca de esto, si tú haces esto, si tú solo llegas de la escuela, haces tu tarea, después de que haces tu tarea, ayudas en el dinner, y dice, vamos a hacer esto, pero yo le estaba entrenando, le decía, vas a hacer estas cosas, y él no está cumpliendo. Entonces, pues cuando me pide de nuevo una vez más, me pide, quiero el perro, le voy a decir, pues, el tiempo que has estado haciendo, ¿qué ha pasado? Y a veces, sí, decimos, Señor, yo quiero esto, quiero que pase esto, y me dice, pues, esto es que tu carácter, tus cosas que necesitas, que crezcan. Que Romanos 5:3 al 5 se hagan real en tu vida. De que cada vez que viene la prueba, porque viene la prueba, que tienes que hacer cosas para que pueda crecer tu pasión. Él es más en nuestro carácter que en nuestra respuesta. Porque Él nos bendice bastante. A veces nos ha bendecido sin que lo que pedimos en nombre. Y quizás esta prédica es un poquito, porque yo conozco a Jesús de otra forma, hermano, pastor. Él es amor, Él me da todo, o Él te da todo de acuerdo a tu carácter, pero realmente si quieres más, vas a tener que hacer algunos cambios. Y no estoy hablando de pecados, sino de cosas que necesitamos hacer cambio. Amén. Brother, si lo puedes una vez más, el próximo Salmos. Cuando llegó el momento de que José estuviese
en la autoridad, en el sueño que él tuvo hace 17 años o hace tiempo, el Señor puso a prueba el carácter de José. El Señor no está probándote para que pasando, no está probándote por alguna cosa que tú tienes mala, sino está probando cuánta fe, si mente genuina y legítima. Porque muchos me pueden decir, yo creo en Jesús, pero cuando viene la prueba, ahí está un poquito que necesitas hacer unos cambios. Pongamos de pie, hermano. Vamos a hacer como hizo Jesús. Jesús unió a sus... Yo les doy poder y autoridad. Llamó a los 12, los puso así como están ustedes. No sé cómo lo habrá hecho exactamente. Una cosa quiero que hagan. Que vayan a destruir las obras del diablo. Tienen autoridad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando de todas las cosas que guarden, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha enviado a ir, hermanos. Eso vamos a ir. Si Dios te da una fe de algo más, de orar o algo que Dios te está hablando, lo puedes hacer en este momento. Yo creo que nuestra fe sin obras no avanza. Necesitamos hacer esta obra. Padre, hoy les doy la autoridad, el poder a mis hermanos, Señor, así como tú me lo diste, así como yo. Te pido, Padre, que así como lo hiciste hace 2000 años, puedas volverlo a hacer, Señor. Los enviamos, vamos, Señor Jesús, a declarar vida, a dar fortaleza a la familia, Señor Jesús, sobre todo esperanza, incredulidad, duda, Señor Jesús, del corazón de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Fe entiende, hermano.